inicio en el Correo del Caroní fueron en el año 2005. Era todavía estudiante de comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello y entré como pasante. En ese momento atendía, bueno, la gente que recibía las denuncias en el correo, pero mi primera fuente como responsabilidad fue cultura. Y bueno, recuerdo que fue un año, o fueron casi 2 años cubriendo la fuente de cultura y espectáculo, que fue un momento muy emocionante porque Puerto Ordaz era como una plaza cultural obligatoria de los grandes artistas. Entonces, bueno, desde entonces entrevisté a Juanes, Gilberto Santa Rosa, Giordano, Frank Quintero. Y de verdad que aprendí muchísimo. Por ejemplo, nunca se me olvida el aprendizaje de la orquesta sinfónica, cómo está conformada una orquesta sinfónica. Y allí pues comencé a valorar la importancia de adentrarte en los campos que tú vas a cubrir, porque si no estarías como faltándole a tu propia ética y a quien te está leyendo. Entonces, bueno, yo tendría que aprender qué es un segundo violín y cómo es que comienza un concierto, porque en ese momento, bajo la batuta de Ennio Palumbi, quizás fue el momento de mayor esplendor para la Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana. Bueno, después de la Fuente de Cultura, que por cierto me dolió muchísimo cuando me sacaron, yo pensaba que había sido una traición a lo que estaba haciendo, pero la verdad es que venía como otro proceso y entonces comencé a cubrir comunidad. Y bueno, descubrí un nuevo mundo también, creo que allí conocí a fondo la ciudad y planteé en ese momento a los editores cubrir todo lo que son los asentamientos campesinos, tanto por la vía Upata como por la vía Ciudad Bolívar. Y me adentré en todos esos asentamientos, los conocí a todos y fue una experiencia pues muy bonita que duró aproximadamente como 1 año más. Ya después de ese año entonces se da la oportunidad de cubrir Laboral, que es como una de las fuentes icónicas del Correo del Caroní y además fuente única de Ciudad Guayana. La única zona del país que tenía la fuente de Laboral, que recogía, digamos, todos los intercambios y los conflictos políticos, sindicales y patronales, empleadores, era en Ciudad Guayana, por el auge de las empresas básicas. Entonces, era una fuente muy importante y fue quizás un gran momento porque además fue allí en la fuente laboral que incursioné luego en el Movimiento Nacional de Derechos Humanos con una investigación que hicimos junto con Provea en el año 2007, si no me equivoco. Fue en el marco de la Copa América cuando el Estado Bolívar encabezó tristemente pues la estadística de mayores asesinatos de sindicalistas en Venezuela. Luego de cubrir la fuente laboral, que quizás fue mi gran fuente, fue la que me terminó consolidando, sin embargo no puedo nunca olvidar lo que pasó en cultura y lo que pasó en comunidad. Pasé a la edición, hubo cambios importantes en el Correo del Caroní, situaciones también muy complejas desde el punto de vista político, mucho acoso, hostigamiento al medio, y eso obligó a cambios internos. Entonces pasé a la edición como editor de la fuente justamente laboral y de nacionales, que siempre me gustó lo nacional y la política. Bueno, parte de esos cambios me llevó a la jefatura de redacción, que esa sí la estuve hasta el año 2018. Y en la jefatura de redacción, bueno, me tocó vivir casi que fue un descubrimiento de todos los días el nacimiento de las redes sociales. O sea, la primera cuenta de Twitter la abrimos en ese momento, todos estábamos allí explorando un mundo que para nosotros era completamente... era obligado ir a esa transición porque se estaba acabando el papel, los conflictos políticos y económicos en el país se acrecentaban y había que aprovechar toda ventana de expresión. Entonces las redes sociales eran esas. Entonces abrimos Facebook, abrimos Twitter. Fue una experiencia muy bonita porque todos estábamos aprendiendo y llegamos a ser en ese momento pues una de las marcas de periódico con mayores seguidores en la cuenta Twitter. Y en esos tiempos tuvimos que hacer la segunda reforma de nuestra página web, que se había inaugurado la primera en el año 2005. Pero una página muy estática, como era en esos tiempos, simplemente era vaciar el periódico de papel en la plataforma digital. Y ya en el año 2010 se requirió de una reforma donde pudiésemos quizá jugar más con interfaz, atender más las demandas de los usuarios y por supuesto más actualizaciones.
De aquí pude no solamente constituir una red profesional, digamos, yo nunca hubiese podido entrar al movimiento de derechos humanos, no hubiese estado quizá tampoco en la dirección de la Escuela de Comunicación sin eso. Parte de mi familia también se elaboró en el Correo del Caroní, mis mejores amistades, amigos. Yo creo que es la casa de formación no solamente profesional, sino también humana. Y quizás me permitió, como nunca me ha ocurrido ya después, vivir tantas emociones juntas y descubrir como tu verdadera vocación, que no necesariamente tiene que ser lo periodístico, pero sí saber dónde tú quieres estar. Y dónde tú quieres estar, no importa que ya no sea en la redacción, pero eso lo aprendí en la redacción del Correo del Caroní.